que podemos empezar a hablar al chile, eh, sobre lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Que hoy específicamente vamos a, bueno, primero presentarles este nuevo espacio que estamos abriendo ya, de transmisión en vivo a través de Instagram para toda la comunidad que nos sigue. Vamos a estar platicando todos los miércoles de diversas expresiones que aparecen, que vienen en el enciclopedia de los legos mexicanos, pero que también, pues, es de uso cotidiano, de todos nosotros, ¿no? De todos los que vivimos en México y hablamos el mexicano. Y entonces, pues seguramente serán pláticas con gran diversión, de mucho interés para quienes nos están siguiendo en esta comunidad. Y pues empecemos. Hoy vamos a hablar de güey, ¿no? Así es. Bueno, antes de empezar, yo quiero decirles, sí, este live tiene como título Hablemos al Chile, que podría ser un albur, y efectivamente es un albur, ¿no? Pero bueno, por ahí me llegaron algunos mensajes así como de, ¿cómo que hablemos al chile? Pues eso es lo que vamos a hacer, porque en México hablamos al chile, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre. Entonces, se trata de que también ustedes nos dejen por ahí sus comentarios. Queremos tener interacción con ustedes para saber qué piensan. Por un lado, por supuesto, de lo que estamos hablando, que es o lo que da pie a estas conversaciones, que es la Enciclopedia de los Logaritmos Mexicanos, que aquí la tenemos. Que si todavía no la conocen, pues los invitamos a que busquen la página que es legoritmos.com y que también la busquen en las librerías. Ya está en librerías, ahí la pueden conseguir. También la pueden conseguir en la página y van a ver que no se van a aburrir leyendo esta enciclopedia. Y también que nos sigan en las redes sociales, porque ahí todo el tiempo estamos subiendo mucho material. Y que además a mí me encanta que todo el público siempre está interactuando y nos dejan sus logaritmos, ¿no? Entonces, bueno, también nos presentamos de pasada, ¿no? Bueno, obviamente está conmigo Cristian Arcos, yo soy Guadalupe Toraya, nosotras somos comunicólogas, productoras y hacemos de todo un poco. Pero en la enciclopedia, pues por ahí quien nos ha encomendado este live es el buen Maki, que si ustedes ya conocen la enciclopedia, sabrán que Maki es el personaje principal de esta enciclopedia, ¿no? Y es el que hace como todo el recorrido por todos estos logaritmos y por todas las expresiones que tenemos los mexicanos. Y bueno, pues él nos encomendó pues que hiciéramos este live, ¿no? Que Hablemos al Chile, para pues justo interactuar con ustedes y que nos digan ustedes cómo utilizan estas palabras, qué les parece la enciclopedia y qué les parece de lo que vamos a estar hablando. Y como bien decía Cristian, hoy vamos a hablar de la palabra o del algoritmo güey. Güey, que usamos en todo momento. Bueno, al menos en mi caso sí lo uso bastante. Mucha gente, al igual que yo, lo usa en 2 veces, no, como 5 veces de cada 10 palabras que usa. Sí. Y ya puede ser güey o güey, que también es una nueva variación, ¿no? Pero es como más fresa, ¿no, Cris? El güey. ¿Eh? Güey. Sí. Sí, es más fresa, la verdad. O sea, los del barrio decimos güey. Más poder y con más fuerza. Exactamente. Pero es que también es importante pues, güey, es un término que ha sufrido una transformación importantísima a lo largo de todos los años desde que se empezó a usar, digamos, ¿no? Que no se tiene claridad de cuándo precisamente se empezó a usar güey, pero pues como en el lenguaje mismo ha sufrido variaciones, ¿no? Y en estas variaciones, creo que ha traspasado las fronteras de lo cultural y pasó de ser algo como exclusivo de lo popular para ser, pues, de uso general para los mexicanos, ¿no? Exactamente, porque en Y realidad, a ser que no necesariamente es fresa. Pues, sí, ya nos pusieron ahí que vida ser,
dice que él casi, bueno, trata de no usarla, aunque le es muy complicado, y que no precisamente es fresa, que se usa en todos los estratos sociales. Y efectivamente, lo que yo decía que es fresa es el güey, en Güey. lugar del güey, que también es una modalidad, ¿no? Que es como, ¿qué onda, güey? ¿O no? O sea, yo Pero, no güey. lo utilizo, yo sí digo el güey, ¿no? Completo. Digo, güey. Pero, y a mí me parece que el güey es como un poco más, pues sí, fresa, a mi punto de vista. Ustedes pónganos ahí qué les parece, ¿no? ¿Ustedes qué creen de esto? Claro. Y sí, efectivamente, pues bueno, la palabra tiene por ahí como ciertas raíces, o se ha intentado, ¿no? Se ha intentado como explicar de dónde viene el güey. Evidentemente, pues va a tener su raíz en el buey, ¿no? Entonces, Exacto. que además viene de una palabra en latín que era güey con H o sin H, que quiere decir grande o grandeza, ¿no? Bueno, Entonces, en realidad ese ajá, güey, bueno, primero hagamos ¿yo qué te parece si hacemos como por orden y empezamos con esta conexión que güey tiene con buey, ¿no? Que es justamente el hecho de por qué empieza a ser como en sus inicios una palabra como despectiva, como, pues sí, que no usaba todo mundo, incluso se veía mal que la usaran, ¿no? Porque tenía esta conexión con buey, que era, pues el buey es el toro manso, el toro que ha sido castrado y que se usa para la agricultura, ¿no? Entonces, justamente, tenía como este vínculo con las definiciones como de torpeza o como de falta de inteligencia, ¿no? Como se usaba como en este tenor el adjetivo, como muy despectivo. Por eso inicia siendo así, pero la conexión con Wei, que es que esa es uno de los puntos, creo que destacan de la enciclopedia de los legorismos mexicanos, es que justamente hace referencia a esta conexión, ¿no? Que ya decía, te dejo que sigamos platicando sobre justo el Huey Tlatoani. exacto. Y bueno, aquí nos dicen una cosa que es muy importante, que es que en México empezó a decirse de las personas que les ponían los cuernos, justamente porque el buey, pues era este toro que además tiene cuernos grandes y que está castrado, ¿no? Y entonces era eso justamente de que, pone aquí, debido a que las vacas no se cruzaban con sí, no se cruzaban con un solo semental. Entonces, justamente, en algún momento del latín que tenía que ver con grandeza, ¿no? O con grande, que era uey, se empieza a utilizar con el buey para nombrar a este toro, ¿no? Que está castrado y que entonces empieza a ser peyorativo. Y entonces lo que empezamos a decirle a la gente es buey, ¿no? Buey con B. Entonces tú eres un buey, reflejando que eres tonto, pero que también puede ser alguien que pone los cuernos, es cierto, ¿no? Al cuernos, ¿no? ¿Mandé? Al que le ponen los cuernos. Al que le ponen los cuernos, perdón, sí. Entonces, o sea, tiene ese peyorativo, ¿no? Entonces la gente empieza a llamar a alguien, y todavía lo hacemos, ¿no? Todavía vamos a decir, es que ese es bien buey, ¿no? Claro. Ahora ya lo hemos, más bien lo hemos, pues sí, lo usamos más el güey, ¿no? Es bien güey, pero en algunos momentos se utilizaba más el buey, ¿no? Diciendo que era tonto. Es que Entonces, justamente una, ¿no? Que también tiene que ver como con el sonido de la propia palabra hue, que en muchos casos en México termina siendo hue, ¿no? Con G y con diéresis, con U, ¿no? Hue. Así como exactamente. en algunas regiones de México, por ejemplo, en lugar de decir abuelito, dicen abuelito, ¿no? O sea, o niños, ¿no? Propiamente niños están aprendiendo a usar el lenguaje y que están en este juego del sonido y que entonces no dicen abuelo, sino dicen abuelo, o no dicen, algunas personas dicen está bueno, sino está bueno, ¿no? Exacto, sí. Es Sí, esa variación como sonora
lo que empezó a derivar, yo creo que a que en algún momento todos dijéramos güey, y ahora, aunque usemos el término güey de manera como grosera o despectiva, pues le digamos güey a alguien, ¿no? O sea, no te hagas güey, ¿no? Exactamente, sí, sí, lo que dicen es que en varias investigaciones es que tiene que ver con los usos, ¿no? Con el uso de las palabras, que justamente empiezan a modificarse y entonces ya no se dice buey, sino güey. Y es muy buena esta relación que tú haces con, por ejemplo, abuelo y abuelo, o algo está bueno, pues está bueno, ¿no? Entonces, de ahí se empieza pues justamente a cambiar, ¿no? En cuanto a sonido, además, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a utilizar el güey. Y antes de entrarle a lo de la enciclopedia, yo me acuerdo mucho, no sé ustedes qué piensan, y tú, Cristian, si te acuerdas del momento en el que se empezó a utilizar, que yo me acuerdo que se empezó a utilizar la palabra güey, yo me acuerdo que hubo como un boom del güey cuando yo estaba en la prepa. Ya tiene unos añitos, ¿no? Digo, no Sí. somos tan viejitas, pero ya tiene unos añitos. E incluso yo me acuerdo que tenía yo un maestro en la prepa que nos hizo leer una nota de un periódico que se titulaba The Way Generation, porque decían que la nueva generación era del güey, todo el mundo se decía güey. Y creo yo que uno de los productos culturales que hizo que esto además fuera un boom fue Big Brother. No sé si ustedes se acuerdan, pero ahí es donde veíamos todo Como el tiempo, escuchábamos cómo se decía. 2000. Estamos hablando como de los 2000, sí. Sí, Ajá. bueno, pues, sí, 2000, 2002, 2003 más o menos. Cuando sale como por primera vez, ¿no? Esta generación del Big Brother, la primera generación del Big Brother. Y entonces los escuchábamos todo el tiempo decir güey. Pero era, yo creo que todas las palabras que decían estaban acompañadas de un güey, ¿no? Claro. Entonces, ahí parece que es el boom. Y entonces de repente todos lo empezamos a agarrar. Yo me acuerdo mucho, así como ahorita nos ponían ahí de alguien que decía, yo trato de no utilizarlo, pues yo me acuerdo en la prepa que trataba de utilizarlo, ¿no? O sea, trataba yo de meterlo a fuerza en donde fuera. Sí, sí, era así de, pues va a ser, no, tienes que usar el güey, ¿no? Porque pues tenías que estar en onda. y, y que yo recuerde ahí es el momento donde se da, ¿no? Este boom del güey en México, cuando menos, y que se hace tan famoso, ¿no? O sea, Yo creo que tiene que ver con justamente la exposición mediática, ¿no? claro, Porque la barrera de la exposición mediática como producto cultural aparece en otras antes, ¿no? Bueno, que no es muy lejano a Big Brother, digamos, pero en el 99 Molotov ya la estaba usando en su canción esta de Parásito, ¿no? Subieron la mota, también el alcohol. Y ahí aparece en el estribillo, aunque no es como tan perceptible, digamos, pero ahí ya empieza a aparecer, digamos, en un producto cultural de música que además era como underground en ese momento, Molotov, ¿no? claro. Sí, por supuesto, porque en realidad es una palabra que se utiliza desde hace mucho, ¿no? Eh, Exacto. pero pareciera que en ese momento, cuando se da el boom del güey, también en realidad era usado por las clases altas en este país, ¿no? O eran realmente de donde nos llegaba, ¿no? Y entonces era, ay, el fresa que todo el tiempo dice güey, y hasta hasta hacíamos burla, ¿no? Del fresa que era todo el tiempo el güey, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Pero evidentemente es una palabra que ya venía y que ya estaba en el pueblo, por supuesto, ¿no? Solamente no se había mediatizado. Entonces ya cuando se empieza a mediatizar es cuando da el boom y ahora todo el mundo queremos decir, güey. Nos preguntan por aquí que cuál es el tema. Estamos hablando de la palabra güey en este primer live de la Enciclopedia de los Algoritmos Mexicanos. Y les contamos un poco que cada live vamos a utilizar alguna frase mexicana, algún algoritmo, y de eso vamos a hablar durante el live, ¿no? Entonces, pues sí, en ese entonces hasta nos burlábamos del güey, ¿no? Pero por supuesto que el güey tiene diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Pues depende mucho cómo digamos el güey y en qué momento lo digamos y a quién se lo digamos y Como hasta en como México. todas las palabras, exacto, y incluso hasta en qué extracto social lo estamos diciendo.
¿no? Y en qué, hasta en qué momento y en qué lugar estamos diciendo Y eso del con güey. qué acompañes, con qué expresión en la cara, ¿no? O sea, en realidad justamente el lenguaje del mexicano es eso, no termina de, o sea, una palabra como tal no termina de decirte o de comunicarte un mensaje, sino en realidad se acompaña de esto, de entonaciones, gritos, manos, jetas, ¿no? Entonces, pues en realidad es una cosa viva, todo el tiempo la estamos modificando, todo el tiempo la estamos usando y cada persona la usa de manera distinta también, ¿no? Por supuesto, y en distintos momentos, ¿no? Y bueno, antes de empezar a hacer esto, bueno, de seguir ubicando como estos momentos en nuestra vida en donde está, porque hay muchos, ¿eh? A mí cuando menos tengo dos en mente, donde el güey ha sido así como un boom. Volvamos un poco al tema histórico, ¿no? Y justamente lo que nos dicen en la enciclopedia de los algoritmos mexicanos tiene más que ver con esta concepción del güey como concepto de grandeza, ¿no? Y entonces en la enciclopedia, pues el buen Maki se va a hacer un viaje, ¿no? Retrocede en el tiempo y llega pues hasta nuestros antepasados, ¿no? Y entonces resulta que el güey con H, que les decía yo que tiene una concepción de grandeza, era utilizado por los antepasados para hablar sobre Tlatuani. Se le ponía primero el güey. Entonces era el güey Tlatuani, ¿no? Que Hueytlato era justamente en náhuatl significa gran orador, ¿no? exactamente. Que es para nombrar a los grandes emperadores del Imperio Mexicano. Exacto. Entonces justamente Maki se encuentra a Netzahualcóyotl, ¿no? En su viaje. Y él es el que nos explica en la enciclopedia cómo es que se utilizaba este concepto del güey, o de dónde viene, ¿no? ¿Por qué lo seguimos utilizando, ¿no? Entonces, obviamente también con mucha, pues muy chistoso, ¿no? La forma en la que nos lo van narrando, los invitamos a que lo lean, ¿verdad? A que vean cómo está esto explicado esto del güey Tlatuani, pero básicamente, ajá, Perdóname, está acompañado de un montón de ilustraciones. Si quieres, ve contando y yo les voy mostrando en la pantalla sí. justamente las ilustraciones. Bueno, pues justamente lo que nos cuentan es que Netzahualcóyotl les empieza a narrar cómo es que cuando llegan los españoles empiezan a buscar a Tlatuani, ¿no? Pero por ahí les empiezan a decir, no, pues es el güey, se le llama güey. Y entonces, pues ellos llegaban con alguien y les decía, oiga, pues estamos buscando al güey, ¿no? Y entonces los mandaban con uno y con otro y con otro y con otro. Y entonces es un poco como esta idea o esta metáfora de que de ahí viene que todos los mexicanos somos güey, ¿no? Por la grandeza de nuestra cultura y por la grandeza de nuestro lenguaje y que todos podemos ser justamente el güey tlatuani, ¿no? Entonces, un poco esto es, digo, muy resumidas cuentas, lo que nos dice la enciclopedia de los algoritmos mexicanos. Ahora sí que el recorrido que nos da y nos manda con Netzahualcóyotl a que nos cuente cómo, de dónde viene esta palabra, ¿no? Que justamente pues es como lo que te decía, ¿no? Es a mí lo que me gusta, justamente lo que me gustó bastante de la enciclopedia, es que hace esta recuperación que conecta justamente con la cultura ancestral de los mexicanos, ¿no? Con las culturas, la diversidad de culturas, ¿no? Justamente este gran Tlatuani hace referencia a estas figuras de poder, a estas figuras gobernantes, pues justamente para encontrar también por ahí otra conexión de lo de la expresión güey que usamos y que pues sí, no necesariamente tiene que ser de güey, ¿no? Porque justo hoy en la actualidad, lo que nos decían, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Depende de cómo la uses, o sea, güey puede ser como para pendejear a alguien, o puede ser para asombrarte de algo muy chingón, ¿no? Así de, ay, güey, no manches, ¿no?
Entonces, depende de cómo la uses y justamente la importancia, creo, de recuperar esta conexión en la enciclopedia de los logaritmos mexicanos, porque justamente era el Güey Tlatoani en la cultura, perdón, que mis gatos hacen de las suyas en las pues eran figuras que eran de gran linaje, ¿no? El Güey Tlatoani era de gran linaje, se dedicaba a la guerra, o sea, sus temas eran de estrategia, de poder, vaya, y era una cuestión de herencia familiar, ¿no? Eran grandes guerreros. Entonces es esa conexión con lo chingón, justamente, de nuestra cultura, ¿no? Entonces tenemos esa ambivalencia o dos extremos o dos formas de usarlo, como muchas de las expresiones en nuestro país, ¿no? Que usamos y que pueden ser como en mal plan o en buen plan, ¿no? Como Sí. cabrón, ¿no? O sea, o eres muy cabrón porque eres muy chingón, o eres muy cabrón porque te pasas. Exactamente, sí, por supuesto. Alguien nos pregunta por aquí, antes de seguir platicando de esto del güey, eh, dicen, perdone una pregunta, ¿es cierto que hay un libro donde vienen todas las expresiones? Si lo hay, ¿dónde se puede conseguir? Aquí está. Es la enciclopedia de los logaritmos mexicanos. Y está bonita. Está súper, súper bonita. Además, es importante que en esta enciclopedia no es un diccionario, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es un diccionario, no nos va a decir de dónde viene así la raíz de las palabras mexicanas, de las frases mexicanas, sino que nos va a hacer una conexión, ¿no? Justo como ahorita decía Cristian, de dónde pueden venir esas palabras. Y tenemos un montón de conceptos por ahí, por ejemplo, ay papantla, tus hijos vuelan, de dónde viene el chingar, el pendejo, etcétera, ¿no? Todo eso lo van a encontrar aquí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pueden meterse a la página de la enciclopedia, que es legoritmos.com, van a la parte de la tienda y ahí lo pueden conseguir tanto directamente en la página como en los links de las librerías. También, por supuesto, pueden conseguirlo directamente en las librerías, ¿no? O sea, ya está en Gandhi, ya está por ahí también en el Fondo de Cultura Económica, está en el sótano, en la Casa del Libro, en la librería Carácter para todos los que andan en Hidalgo. Y en Gonville también está. Uh-huh. Entonces, ahí lo pueden conseguir, la enciclopedia de los logaritmos mexicanos. Y por favor también síganos en redes sociales, porque les juro que se van a divertir muchísimo con todo el contenido que está ahí en las redes y además lo que comentan las personas, que es muy divertido. Y también nos pone aquí a Radinov. El güey es como la expresión no seas cabrón. Exacto, me ganó el tiro, Cristian le ganó. Le ganó decirlo. Saludos desde Mexicalú. Primera vez que entró en estos foros. Ah, padrísimo, pues te vamos a esperar aquí cada miércoles. Obviamente. Ahorita, además, ¿cómo? Obviamente, tienes que estar conectado cada miércoles con nosotras. Sí, y además les vamos por ahí a hacer algunos anuncios al final de este live, así que no se lo pueden perder. Dice por aquí Heredia Axel, voy a dejar de hacerme güey y voy a comprar el mío. Muy bien, eso me parece muy bien, Axel, pide tu libro. Bueno, y entonces, pues justo hablábamos de estas conexiones que vienen. De que empieces, respondiéndole a Axel, sí, compren su libro porque además lo que queremos hacer en algún momento es invitarlos a ustedes justamente que ya compraron el libro y que ya lo compraron y ya vieron todas las expresiones que se recuperan para que podamos platicar respecto, ¿no? Al respecto de qué les pareció, qué onda con este libro, qué le está haciendo falta, porque también hay muchas expresiones que no se alcanzan a recuperar todavía, pero que seguramente podremos recuperar más adelante, ¿no?
Exactamente, sí. Y dice por aquí Antonio Temoatzin, lo compraré, espero no sea una compra lo güey. Te prometo que no va a ser una compra lo güey, te vas a divertir muchísimo con todo lo que viene en esta en la enciclopedia. Y Oso Zavala dice, yo ya estoy en mi rato de hacerme güey después del trabajo. Ese es el mejor momento para hacerse güey después del trabajo. La verdad es el mejor momento. Y bueno. Pero ya no aplicaría hacerse güey, ¿no? Hacerse güey aplicaría más bien en el trabajo. Ahora pues ya es un rato de esparcimiento y recreación. Pero en tu rato de esparcimiento también te puedes hacer güey, ¿no? Un rato, o sea, sí es como de, pues a lo mejor tengo que llegar a casa a hacer cosas, pero la neta llego y me hago güey un rato, ¿no? O sea, Claro. creo que nos podemos hacer güey en todo momento, ¿no? Pero sí, creo que el momento, sí, de hacerse güey es a lo mejor cuando tenemos algo importante que hacer, pero nos estamos haciendo güey. Cuando contestarle un mensaje a alguien así, te haces güey. Exactamente. Con incómodo. Y bueno, yo lo que quería platicar es que justo ya que tenemos estas, ¿no? Estas conexiones un poco desde donde podría ser que venga esta palabra güey, porque a ciencia cierta la verdad es que no lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta nadie sabe exactamente que haya venido de tal o cual lugar, ¿no? Pero suena muy lógico que de una palabra como buey, ¿no? Nos hayamos hecho la transformación hacia el güey, ¿no? Y otro momento que yo veo muy importante del güey, que recuerdo, es cuando salió este bonito video de cuando el niño Edgar se caía. Ay, sí. Ya. Y entonces todo el tiempo gritaba, ya, güey, no mames, güey. No, eso todo, por favor déjenos sus mensajes si ustedes recuerdan ese video, porque también creo que algún otro video, ¿no? seguramente, porque ese fue, creo que ha sido uno de los grandes momentos del güey en nuestra historia, ¿no? Para nuestras generaciones. Pero aquí nos ponen también como mi patrón cuando me pregunta qué estás haciendo, hacerme güey. Exacto. Exactamente eso decíamos nosotros, que en el trabajo también se presta mucho para hacerse no güey, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es otro. Y otro mucho más cercano, creo yo, es el del ya, güey, el del meme. Sí. Pero Entonces, era güey ya, ¿no? Así, güey ya. güey, ya, sí, exactamente. Y Entonces, aparte, pero otra modificación importante en la palabra o el término güey, ¿no? Que se ha dado justamente por el uso de las redes sociales, que ya es no escribirlo con la W y con diéresis y con la U, no, perdón, con la U, con la G y diéresis, ¿no? Sino más bien con la W. Usar la W en este afán de reducir los caracteres para poder escribir, ¿no? exacto, sí, exacto. Ya no nada más es la G y la U con las diéresis como en el bueno o como en el abuelito, sino ya es el güey con W, ¿no? Entonces, creo que el güey ha tenido grandes momentos en la historia, ¿no? Donde ha tenido un boom. Y por supuesto hay que hablar de cómo tiene distintas modalidades, ¿no? De utilizarse ese güey, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien, ya viste, pobre güey, ¿no? A decir, no manches, ese güey es bien chingón, ¿no? O sea, dependiendo mucho la entonación, el sentido que le queramos dar a la palabra, y tiene infinidad, ¿no? Y depende con qué lo acompañemos, ¿no? Ese güey es bien cabrón, ¿no? O ese güey es bien chingón, ¿no? O, pues no manches, pobre güey, quién sabe qué le pasó, ¿no? O le pusieron el cuerno, o lo que sea, y pobre güey, ¿no? Sí. Entonces, es un poco eso. También, por supuesto, cuando estás hablando con tus compas, ¿no? O con la banda, y entonces lo utilizas todo el tiempo, así de, no, güey, fíjate que me pasó no sé qué, ¿no? Y a mí eso me pasa mucho. Yo, el güey, creo que es una palabra que ya no ocupo tanto, pero cuando estoy muy entrada platicando algo, sí lo ocupo mucho, ¿no? ¿Sabes? Yo diría que hay como 3 líneas para el uso del güey. Positivo, negativo y neutro. Que el neutro es justamente ese que estás planteando, ¿no? Uno de, ¿qué onda, güey? Vamos a la fiesta. Entonces es para nombrar a alguien de manera genérica, digamos, sin decirle un nombre, ¿no?
Entonces es muy neutro, muy neutral, no tiene como una inclinación positiva o negativa realmente, Ujú. sino una expresión que acompaña otras expresiones. Sí, es como el ese güey, ¿no? A ver, ¿quién fue ese güey? ¿No? O ese güey fue, o lo que sea. Y otra es el estás bien, güey, ¿no? Que es de güey, de estás tonto, ¿no? Estás bien menso. Ese sí ya tiene como pues una acepción más peyorativa, ¿no? Estás bien, güey. No manches, tú estás bien, güey. Acá Ya nos es como... que sin ofender hay otra expresión que te saca tanto una carcajada como una enchilada. Enchilada, bueno, refiriéndonos pues a que te encabrones, ¿no? Exacto. Que dice, cuando te dicen andas valiendo verga. No manchen, pues sí, ¿no? O sea, pero bueno, depende de qué momento te lo digan. Y sí, justamente como que tiene esta misma doble significación que tiene la palabra güey, pero eso es como también No una... tengo una respuesta para eso. Eso es típico de Siri, no te preocupes. nuestra conversación. Este, bueno, pero es un poquito más fuerte, ¿no? Y seguramente estaremos usando uno de estos lives para hablar justamente de esa otra palabra, verga, que justamente también ha pasado por este proceso y que aun cuando hoy sigue siendo fuerte, ya es una palabra cada vez más usada por las nuevas generaciones y muy modificada también por, las, por la gente en las redes sociales al momento de escribirse, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, es que realmente eso es lo bonito de nuestro lenguaje, en realidad, que a una palabra le podemos poner muchísimos significados, dependiendo cómo lo digamos, con qué la acompañemos, ¿no? Eh, y que además también nos parece que muchas de estas palabras que antes incluso podrían ser peyorativas, porque además muchas de ellas solamente las usaba el pueblo, ¿no? Entonces, ahora se han retomado e incluso pareciera que muchas de estas palabras han hecho que ciertos sectores puedan incluso hasta empoderarse, ¿no? Cambiando el significado de estas palabras un poco. Entonces, eso es lo bonito, la verdad, de nuestro lenguaje, que nos permite jugar muchísimo, ¿no? Con estas palabras y que además, pues evidentemente sí, las palabras, los legorismos vienen del pueblo, de ahí las hemos sacado, ¿no? Y ahora todo el mundo las utilizamos, ¿no? O sea, que no importa la clase social, a lo mejor tiene distintas formas de utilizarse dependiendo el extracto social, pero todos la utilizamos y todos entendemos cuando alguien le dice a alguien, estás bien, güey, ¿no? Y además es universal que en México utilizamos el güey. Cada vez que ustedes visiten un país en el extranjero y que alguien se acerque y les diga, eres mexicano, ¿no? Sí, sí, soy mexicano. No mames, güey. Siempre, en todos lados, alguien llega a decirte que esa es la palabra más utilizada en México. Nos conocen porque decimos no mames, güey. Claro, claro. Aunque fíjate que ahora que estaba revisando la enciclopedia, pero también leía un poco sobre la palabra güey, veía que existe un diccionario de americanismo. Y este diccionario dice que también se usa el güey en Salvador y en Nicaragua. Yo no Okay. lo la verdad, porque no he estado allá, digamos, ni he convivido con tanta gente de allá, pero seguramente dentro de nuestros seguidores alguien podrá decirnos si en efecto en Nicaragua o en El Salvador se está usando la palabra güey y si se usa como la usamos nosotros, porque también pues ven que nos pasa que luego usamos nosotros una palabra como concha y para nosotros normal, pero para los argentinos pues no les gusta, ¿no? Exacto. No, por supuesto, por supuesto. Nosotros podemos tener una palabra que tenga un significado y en otro lado se usa distinto y luego andamos quedando re mal utilizándola en esos países, ¿no? Pero sí, por favor, si hay por ahí alguien que nos pueda sacar de esa duda de cómo se utiliza, ¿no? Por allá, estaría padrísimo. Y bueno, pues también déjenos ustedes cómo utilizan, si les gusta utilizar güey, cómo lo utilizan, si no les gusta, ¿no? También déjenos ahí sus comentarios. Les digo un poco que yo creo que yo utilizo el güey
con la gente más cercana, ¿no? O sea, no lo utilizo con todo mundo, evidentemente, además, creo que no es una palabra que utilices con alguien a quien le tengas mucho respeto, ¿no? O sea, no vas a llegar un día al salón de clases a decirle a tu maestro, güey, a menos que le tengas ya mucha confianza, ¿no? Entonces, Claro, como un vínculo de compadrazgo mucho más fuerte, así, porque ni siquiera, la verdad es que ni siquiera tus compañeros de clase, así como que los has visto en 3 clases y así, llegas y le dices, oye, güey, qué pedo, ¿no? Eh, Pásame la tarea o algo así. En realidad, pues no hablas con ellos así, sino cuando ya existe un vínculo un poquito más fuerte. sí, De sí, sí, sí. Sí, yo puedo decir que creo que son como contadas las personas con las que hablo y que todo el tiempo les estoy diciendo güey, aunque también conozco a otras personas que sí le dicen güey a todo mundo, ¿no? Entonces, por aquí también nos dejan comentarios. Adrián SRT12 dice, yo confirmo que güey soy yo al creerle a ella de nuevo. Ay, mi vida. Ay, bueno, ¿qué te podemos ¿Qué decir? te digo? Pues Luego Serge nos dice, todos reaccionamos en la calle al grito de güey, por supuesto. Si alguien grita, güey, todo el mundo vamos a voltear, y ¿no? aparte, ve cuando te dicen, güey, no manches, ya sabes que te van a contar un chisme. Sí, claro, por supuesto. Y luego por acá a Radinov nos dice, todo extranjero que llega a nuestro país, lo primero que aprende son groserías. Y al ir aprendiendo nuestro idioma y modismos, en lo personal tengo amigos japoneses y lo primero que aprendieron es güey. Claro. A estos lives a algunos extranjeros que ya estén hablando mexicano, digamos, o sea, o que nos cuenten justamente esta experiencia de enfrentarse a los mexicanismos, ¿no? A los legoritmos mexicanos. Sí, porque además hay cosas que son muy difíciles de entender para los extranjeros. O sea, yo creo que sí hay palabras que si no eres mexicano es muy difícil de entender de dónde vienen o por qué nos decimos así, ¿no? Incluso creo que también el lenguaje mexicano puede parecer muy ofensivo, ¿no? En cierta manera. O sea, si de repente viene alguien de algún país y escucha cómo nos hablamos, simplemente ahorita justo lo que nos ponía a Radinov, ¿no? De cuando alguien está valiendo verga, pues tú escuchas eso y seguramente sí es como, ¿qué onda? ¿Por qué se hablan así, no? Entonces, pero bueno, ahora sí que ya es una cuestión, pues, de los mexicanos, así somos, así nos hablamos, y además así hablamos con la gente con la que tenemos más confianza, ¿no? Eso es muy importante. Y no es lo mismo cómo vamos a hablar estando en un círculo social que en otro, que con nuestra familia, que con el novio, que con la novia, que con el, o sea, siempre hablamos muy distinto, ¿no? Claro, en casa de tu novio no vas a decir, güey, ¿no? Pero, pero la primera vez que vas a casa de tu novio no dices, no dices, ¿qué onda, güey, no? Sí, seguramente. Incluso yo he conocido parejas que se enojan si les dicen güey, ¿no? O sea, que no les gusta, que es como, ¿por qué me dices a mí güey, no? Si soy tu novio, ¿no? O soy tu novia. Entonces, Ocho, la verdad. yo creo que es una cuestión de confianza. Lo que yo les decía hace un momento es que yo siento que yo el güey lo utilizo con personas muy, muy cercanas. Con mi comadre Cristian, siempre que nos vemos nos hablamos de güey. Obviamente. Eh, o bien cuando estoy muy metida en un chisme, ¿no? Así, aunque a lo mejor no tenga tanta confianza con la persona, pero sí es así de, no, güey, ¿en serio? ¿No? Además, a mí me encanta que hay personas que tienen un estilo propio para decir el güey, ¿no? O sea, tienen un súper estilo para decir güey que nada más los escuchas y te empiezas a reír, ¿no? Claro, es que no a todos nos quedan todas las palabras, creo. Ah, claro. Eso pasa con todas las expresiones, ¿no? Hay gente, o sea, lo escuchas y dices, ay, me gusta escucharlo, me gusta hablar con él porque es divertido, sus entonaciones me gustan, me siento a gusto, vaya. Pero de repente tú las dices y no es lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Sientes que no te escuchas bien, ¿no? O sea, que no te escuchas tan bien diciéndolo. Sí, y pues bueno, tenemos por ahí varios anuncios. Por supuesto, esto que decía hace ratito Cristian, de que también queremos hacer
contacto con ustedes. Queremos encontrar a los fans, que ya ubicamos a varios en redes sociales, a los fans de la Enciclopedia de Algoritmos Mexicanos, para invitarlos a estos lives y que también nos cuenten cómo utilizan las palabras, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, qué no les gusta, ¿no? Utilizar, porque también hay palabras que no nos gustan, ¿no? A lo mejor. Por aquí, Radinov nos dice, mi abuela decía esta frase, si la han escuchado, hasta para mentar la madre hay que tener gracia. Por supuesto, por supuesto. Hay quien uno escucha y dice, ay, no se escucha bien diciendo hasta eso, ¿no? Mentándote la madre. Y hay quien te mienta la madre y te ríes, ¿no? Sí. Entonces, pues por favor síganos en las redes sociales. Vamos a encontrar a los fans de la enciclopedia para invitarlos a estos lives. Y bueno, ajá. En Twitter estamos como @algoritmosmx y en YouTube y en Facebook nos van a encontrar como Algoritmos Mexicanos para que justamente, como dice aquí mi comadre Guadalupe, nos sigan y se suscriban, por ejemplo, al canal, ¿no? Porque para que les lleguen las notificaciones justamente de cuando estamos sacando nuevos contenidos, porque lo que estamos haciendo es justamente generar materiales, pequeñas piezas audiovisuales y gráficas que se la van a pasar muy bien cuando las lean y sobre todo cuando vean los comentarios de nuestra comunidad que ya es bastante grande y que siempre está muy activa, ¿no? Así es, que nos dejen ahí todo lo que les venga ahí en gana. Vamos a tener temas padrísimos, la verdad ya estamos ahí pensándole, ya estamos ahí pensándole qué temas vamos a escoger para estos lives. Por ahí queremos hacer uno dedicado a una serie que tenemos en redes sociales, que es Un Mexicano No, que es, por ejemplo, un mexicano no, bueno, teníamos, justamente ayer salió uno que decía, un mexicano no hace el amor, un mexicano Echa pata. echa pata, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muchísimas, y entonces las que nos han dejado en redes sociales son impresionantes. Que se cuelga el guayabo, ¿cómo era? No me acuerdo. Se sube, ¿no? Se sube al guayabo. Bueno, pues la verdad este espacio es justamente para eso, ¿no? Para que aprendamos un poquito, ¿no? Entre el cotorreo, que la pasemos bien y que aprendamos de esta enciclopedia y de todo lo que nos trae sobre las expresiones mexicanas. Por ahí Serge dice, me gustó mucho su espacio, qué gusto verte, Arcos. Saludos. Te esperamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche. Así es, igual a Radino que nos pregunta a qué hora se conectan para estar aquí. A los miércoles a las 8 de la noche nos vamos a estar conectando. Un mexicano no mea solo, por supuesto, un mexicano no mea solo. Memo, qué bueno que estás con nosotras también. Saludos Memo también, que ahí anda. Y bueno, poco lo que les comentaba, por ejemplo, tenemos otra serie que se llama Padecimientos y Remedios Mexicanos, que también es padrísima. ¿Cuáles son los padecimientos mexicanos? Pues todos aquellos padecimientos y los remedios que pareciera que solamente le afectan al mexicano, ¿no? ¿Cuál podría ser? El mimisque, el puerco. El mal del puerco, ¿no? El mal del puerco nos da a los mexicanos, ¿no? El que salió hoy en las redes sociales es La Venganza de Moctezuma, que justamente los extranjeros saben de ella, ¿no? Siempre que llegan a México, La Venganza de Moctezuma. Entonces, bueno, vamos a estar teniendo estos lives donde vamos a estar hablando justo de todas estas expresiones, todos estos legoritmos que utilizamos en México. Y, por supuesto, recordándoles que pueden conseguir la enciclopedia de los legoritmos mexicanos en las librerías. Ya pueden ir, ya abrieron las librerías, afortunadamente. Entonces, ya pueden ir con todos los cuidados necesarios a pedirla. Vayan a Gandhi, vayan al sótano, pidan su enciclopedia de los algoritmos mexicanos. Y si ustedes no quieren salir, si no quieren ir a las librerías, también la pueden conseguir en nuestra página, legoritmos.com, se meten a la parte de tienda y ahí van a estar los links a las librerías donde pueden conseguirlas o incluso lo pueden conseguir con nosotros. Nos dejan un mail ahí mismo en la página y nosotros se las hacemos llegar hasta su chante, como diría el buen Maki. Así es.
Ujú. Otra cosa que antes de continuar y de también cerrar de alguna manera, eh, que, que me faltó comentar justamente en este periodo de ampliación del concepto, de cambio, transformación del sentido un poco, es que también en este momento ya se empieza a usar en la literatura mexicana, ¿no? En las novelas mexicanas se empezó a usar, empezó a aparecer justamente antes de estos grandes periodos que hablábamos Guadalupe y yo, de videos musicales y de medios de comunicación y de redes sociales que ya ampliaron y potenciaron el güey, pero pues justo antes también empezó a aparecer en la literatura, aparece por primera vez en 1958 en una novela de Carlos Fuentes que se llama La Región Transparente, y luego también José Revueltas lo recupera en su libro El Apando, que ya sabemos que cuenta la historia de cuando estuvo preso en Lecumberri, por ahí a finales de los 60. Entonces, pues justo ha tenido una transformación, güey, ha tenido una transformación muy padre, digamos, de tal modo que hoy, pues, sería pues justo una de las expresiones más usadas por los mexicanos y que atraviesa regiones del país y atraviesa clases sociales, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Y es que justamente muchos de estos legoritmos que utilizamos ahora también están dentro, pues, de estos productos culturales, dentro de la literatura, dentro de los medios, dentro de películas, ¿no? Entonces también de ahí se pueden ir haciendo como cada vez más famosos y los vamos utilizando en mayor medida, ¿no? Y que se rescatan, como bien lo decíamos ya, también muchos se rescatan pues de las clases bajas, del pueblo, de cómo lo utiliza el pueblo. Y ya después, bueno, pues también se empieza a masificar y se empieza a utilizar en otros sectores de la población, ¿no? Pero literal, pues es como hablamos los mexicanos, ¿no? Eh, y bueno, otro anuncio también que tenemos que hacerles importante es que, como bien sabemos, la próxima semana pues ya estamos cerrando las campañas electorales y No solo entonces, también las campañas electorales. ¿cómo? Que no solamente cerramos el mes, también las campañas También electorales. las campañas electorales. Y entonces, el próximo miércoles, lo que vamos a hacer en este espacio es hablar de todas aquellas frases que se utilizan en la política, frases mexicanas, legorismos mexicanos que se utilizan en la política. Va a estar muy divertido, así que no se lo vayan a perder. Por ahí estaremos recopilando, ¿no? Todas estas frases memorables que se han utilizado en cuanto a la que han utilizado los políticos y que también utilizamos los mexicanos para referirnos a la política o a los políticos, ¿verdad? Bueno, Entonces, que hacen de los políticos, ¿no? exactamente. Entonces, no se lo vayan a perder. Y también, mire, por ahí Dani nos dice, ya participé en el giveaway. Esa es otra cosa muy importante que tenemos que decirles. Vamos a estar regalando enciclopedias de los legorismos mexicanos. Ya ahorita tenemos en Instagram un giveaway para que se la puedan ganar. ¿Qué tienen que hacer? Pues evidentemente tienen que seguir el Instagram, tienen que etiquetar, mientras más etiqueten, pues mucho mejor para que nos sigan más personas. Y les vamos a estar regalando en el próximo live, les vamos a estar regalando una enciclopedia de los legoritmos mexicanos y vamos a tener otras modalidades. En algún otro live también vamos a hacer los que participen para regalarles una enciclopedia de los legoritmos, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que con esto podemos ir cerrando el live de hoy. Por aquí nos pone Radinov, chanchullo tranza, pero yo creo que me explique si es el giveaway o desde la política de lo que nos está hablando. Adelantando algunas expresiones y algoritmos para nuestro siguiente live. Acá te esperamos, Rani, ¿no? Para que nos traigas no solamente esos dos, sino más propuestas y platiquemos pues de eso, de qué decimos, qué usamos al referirnos a la política o en el ámbito político, ¿no? Exactamente. Pues no se pierdan los siguientes lives. También síganos de la política, nos dices. Y sí, está bien. Y síganos en las redes sociales.
Legoritmos Mexicanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ustedes pónganle ahí Legoritmos Mexicanos y nos van a encontrar en todos lados. Y también próximamente estaremos sacando también los podcasts y pues mucho contenido, ¿no? Entonces, para que nos sigan y para que adquieran también su enciclopedia de los algoritmos mexicanos. También en la página de internet www.algoritmos.com, porque justamente ahí también tenemos otro tipo de contenidos, otro tipo de cosas que, que complementan muy bien la enciclopedia de los algoritmos mexicanos y que pues se van a dar un buen paseo ahí por la... Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Creo que leímos todos los mensajes que fueron llegando. Nos, nos mandan sus quejas También pónganos ahí sus quejas de no leyeron mi comentario. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para seguir con estos chismes de los algoritmos mexicanos. Gracias, Cristian, como siempre, bien chingón platicar contigo. Igualmente, Lux. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo dentro de 8 días en este espacio de la Enciclopedia de los Algoritmos Mexicanos. Saludos a Sergio Digital, que ya nos puso por ahí unas manitas. Acá nos vemos la próxima semana. Muy bien. Bye.